Bienvenidos a nuestro podcast que habla sobre la Revolución Mexicana. Aquí estamos Alejandro Palacio, Juan Diego Cruz, Camilo Tejelen y Pedro Blanco. Entonces, para empezar, para continuar con este podcast, vamos a hablar de los personajes principales en la Revolución Mexicana. Entonces, no podemos hablar de la Revolución Mexicana sin hablar del dictador Porfirio Díaz, quien fue un dictador que gobernó México durante una gran parte del periodo, y pues su régimen era conocido por la modernización y el desarrollo económico, pero también la represión política y la desigualdad social. También es importante hablar sobre Francisco Madero, que era un político y líder revolucionario que se opuso al régimen de Porfirio. Otro líder importante era Emiliano Zapata, quien fue líder del movimiento campesino en el sur de México. Y pues para mí y para muchos la persona más importante de la revolución y de los más conocidos de todos, Pancho Villa. Pancho fue un líder militar del norte de México, era una figura importantísima. Él luchó por los derechos de los campesinos, luchó muy fuertemente contra el régimen de Díaz, y su ejército, conocido como los divisionales, también tomó un papel muy importante en el conflicto. Pancho al final de este conflicto termina muerto. Entonces, también tenemos que hablar de Venustiano Carranza, que fue el líder constitucionalista que también se enfrentó a los seguidores de Franco, de Díaz, de Porfirio Díaz, de los zapatistas y de los villistas, y se convirtió en el presidente que promovió la Constitución de 1917. Y por último, hablemos de el general Álvaro Obregón. Fue general político y aliado de Carranza durante la Revolución. Ahora, aparte de esto, hay que hablar también de las causas. Las causas fue la larga dictadura de Porfirio Díaz, que tenían a la gente cansada por esa represión política tan fuerte que había, la desigualdad social y económica que se venía mucho en las tierras mexicanas, la explotación laboral, había unas condiciones pésimas laborales, unas reformas agrarias que se hicieron, que hubo una muy mala distribución para los campesinos y causaron mucho descontento, y pues obviamente movimientos políticos y sociales que iban en contra de las ideologías de Porfirio. Bueno, seguimos con las consecuencias de la Revolución Mexicana. La primera es el cambio en el sistema político, ya que llegó el fin de la dictadura de Díaz y el establecimiento de un sistema más democrático con una nueva constitución, por lo que se menciona la Constitución de 1917. Llegó la promulgación de una nueva constitución que introdujo reformas significativas en derechos laborales, en educación y la distribución de tierras. También se vieron reformas sociales y agrarias. Estas se implementaron, aunque los resultados pues variaron y la implementación fue desigual. También se ve el cambio en las relaciones internacionales. La revolución y sus consecuencias alteraron las relaciones de México con otros países, especialmente con Estados Unidos. También se ve la violencia y el conflicto interno. El proceso revolucionario y sus resultados causaron periodos prolongados de inestabilidad política y conflictos internos. Entonces podemos decir que la Revolución Mexicana fue un complejo proceso histórico con profundas repercusiones en la estructura política, social y económica del país. Ahora, respondiendo a la cuarta pregunta, ¿constituye una amenaza para el liberalismo y por qué? La Revolución Mexicana no se puede considerar una amenaza directa para el liberalismo en su totalidad, pero sí desafió algunos principios clave del liberalismo, como la propiedad privada y la mínima intervención del Estado en la economía. La reforma agraria, impulsada por líderes como Emilio Zapata, retribuyó tierras, afectando el concepto liberal de propiedad intocable. Además, la Constitución de 1907 estableció derechos sociales y labores que ampliaron el papel del Estado, rompiendo con el enfoque liberal clásico de derechos individuales y mercado libre. Aunque promovía ideales democráticos, estas reformas sociales y económicas se alejaron del liberalismo tradicional, cuestionando su capacidad para resolver profundas desigualdades. La Revolución Mexicana, que empezó en 1910, fue impulsada principalmente por la desigualdad social y económica que afectaba a la mayoría de los campesinos y obreros, y por la dictadura de Porfirio Díaz, que favorecía a las élites y a las empresas extranjeras. Líderes como Emiliano Zapata exigían la redistribución de las tierras con el lema de tierra y libertad,
mientras que los movimientos obreros luchaban por mejores condiciones laborales. Externamente estuvo influenciada por las ideas del liberalismo, socialismo y por eventos como la Revolución Rusa de 1917. También hubo intervención extranjera, específicamente de Estados Unidos, debido a los intereses económicos en México. Un legado clave que fue Constitución de 1917, que introdujo las reformas agrarias, derechos laborales y la separación de la Iglesia y el Estado, cambiando profundamente el estado político, social y cultural del país.